grabación una vez más. Entonces, hermanos, por eso no el consejo, me parece, no sé si están de acuerdo, es hablar de lo que dice Dios, ¿no? Porque todos, yo pienso, toda persona siempre va a tener un respeto, tiene respeto de la palabra de Dios. No, si vivimos en un mundo cristiano, puede ser de cualquier grupo religioso, ¿no? No destacando, ¿no? De repente que el grupo religioso que uno tiene. Sí, muchos hermanos me decían que simplemente hablan, ¿no? Que son cristianos, son cristianos. Y hay un hermano que está en Lima, está justamente, no, a consecuencia que su esposa sufrió un accidente, estuvo ahí en el hospital y conoció a gente. Y era muy importante que él no mencione, ¿no? El grupo religioso. Le preguntaban y él decía que simplemente era un cristiano, ¿no? Y la gente se identificaba con, porque él estaba propuesto a ayudar a toda la gente, ¿no? Y así. Y mucha gente se conoció con mucha gente, ¿no? Tal vez son de diferentes grupos religiosos, pero que están haciendo la obra de Dios, pues, ¿no? Ahí en lo poco que conocen de la palabra de Dios, pero dedican su vida, ¿no? Para ayudar a la gente. Están tras eso, ¿no? En lo poco que tienen, están ayudando a todas las personas sin excepción, ¿no? Porque hay gente que está ahí en el hospital desorientada, nadie les orienta, están preocupados por aquí, por allá, y entonces el hermano los lleva, ¿no? A Dios, a orar a Dios y todo, no importando dónde estén o qué grupo esté ahí, bueno, religioso, ¿no? Pero siempre con Dios y así. Bueno, eso es lo que me contaba mi hermano, ¿no? Que Hermano ahora, Justo, sí, hermanita, hermano, a mí me pasó ahora, último lo hice, un techo acá en Urubamba, pero la gente de acá es muy arraigados al catolicismo, a fiestas paganas y todo. Bueno, a mí me pasó a un contratista, el maestro que lo iba a hacer el techo, me había olvidado de decir que soy adventista. Entonces mi esposo me dice, ¿y le has dicho que el sábado no trabajamos? Uy, me olvidé, le digo, porque nunca me pasa esto, porque yo en Cusco alquilo las habitaciones y a todos los que ingresan tengo que decir, soy adventista, guardo el día sábado, ¿no? Y bajo estas condiciones entran, no música rock, no tabaco, no alcohol, no palabras sueces, no cosas que no abominan, porque no vaya a ser, yo guardo, soy cristiana y ustedes por otro lado estén adorando, ¿no? A Satanás. O figuras, afiches obscenas en las habitaciones, no, no permito, porque yo voy a estar revisando, ¿no? Entonces, los papás dicen, no señora, ¿qué más queremos? Está bien, nosotros queremos eso porque nos han recomendado usted, bueno. Y otra cosa que hablando acá de Urubamba, y al maestro le dije, maestro, me olvidé, hoy día ya es ya miércoles, por favor, sábado no trabajo. Le digo, pero ¿por qué, señora? Me dice, soy adventista y tengo que decirle, soy adventista, guardo día sábado. Trato de ser cristiana, ni siquiera soy digna de decir que soy cristiana. Sigo los pasos de Cristo. ¿Y por qué yo guardo día sábado? Jesús era judío, entonces él guardaba día sábado. Entonces los cristianos debemos de guardar día sábado. Amén, Bueno, hermano. el Señor entendió, digo, aún su madre María guardó día sábado. Si usted tiene una Biblia en la casa, lee, allí está, como era de costumbre María, después del, ¿no? De crucifixión del Señor, ella se fue porque era día de reposo ya, ¿no? Hubo cataclismos, hubo, bueno, pasó de todo. Y todo eso nos enseña, le digo, entonces, el Señor entendió, dijo, ya señora,
Pero antes de eso, su esposa vino, yo hablé con ella, le dije, soy adventista, traté, me dijo, señora, yo no quiero saber nada de religiones. Con lo que soy católica, estoy bien, me dice, pero traté de hablar, pero el esposo entendió, hablé a él, ¿no? El por qué. Entonces, bueno, me dijo, señora, está bien, no trabajaremos pues porque yo guardo día domingo y el sábado no, entonces será de lunes a viernes. Entonces, yo creo que con la bendición de Dios orando se entiende, ¿no? Ujú. Y Muy bien. hay bendiciones. Y bueno, yo creo que hay gente que nos va a contestar así como esta señora, nada que ver con la religión, pero tenemos que Muy tocar bien. el corazón, hermano, con muchas oraciones. Amén. Muy bien, bien, hermanas. Aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Una cosa es, ¿no? Lo que la hermana está comentando, ojalá que podamos entender. Y también nos acostumbraremos, hermanos, de no mencionar, ¿no? El nombre de un grupo religioso y a veces decimos idólatras, entonces, la persona que escucha eso, que es de esa religión, se siente mal, se incomoda, sin querer, ¿no? Porque, claro, hay que ser prudentes, ni nombres debemos mencionar, sino en forma general debemos hablar, ¿no? Eh, pero aquí, hermanos, con todo derecho, una persona, si está trabajando para mí una construcción, una casa, así, entonces yo guardo el sábado. Ahí sí, claro, pues decirle, bueno, yo soy adventista y maestrito, el trabajo tiene que ser solamente hasta viernes, por favor, y así. Si no quiere, pues el trabajo, entonces cambio pues a otro trabajador, ¿no? Que va a trabajar, ¿no? Porque nosotros tenemos ese derecho, ¿no? Ahí. Y eso debería ser antes de repente de a comenzar el Empezar trabajo, a ¿no? trabajar. Decir, eso es correcto, pues, ¿no? O en el alquiler que la hermana dice, y mucha gente viene justamente a alquilar los cuartos que ella alquila, ahí indica pues eso, ¿no? A los que van a alquilar su casa, dice, por favor, esta casa es cristiana y es así, así, así. Si bajo esas condiciones de que no aquí música rock, no se va a beber, no se va a fumar, esas cosas quiere habitar, pues bien, y se hace el contrato. Eso es correcto, pues. Pero no vamos a decir pues, eso, ¿no? A una casa, digamos, del vecino, están construyendo y le vamos a decir, oh, este es, ¿qué son? Ustedes no son cristianos, ¿por qué trabajan sábado? No, no podemos decir, pues, no al vecino. ¿Qué tenemos, qué derecho tenemos nosotros de decir eso? No, o decir a otras personas, eso no, no, esa es una falta de respeto, pues, ¿no, hermanos? Ellos, en su conocimiento que tienen, harán, pues, no, no podemos, justamente de eso estamos hablando, no tenemos que juzgarlos a ellos, pero para que se den cuenta de repente una conversación amistosa, como lo hace el hermano Celso, sí, conversa y todo de la Biblia, entonces la Biblia es la que está diciendo, ¿no? Nosotros no estamos criticando y juzgando, sino la Biblia dice qué cosa es lo correcto, qué es lo incorrecto. Entonces, así, no sé si se va captando, hermanos, ¿no? No vayamos nosotros ahí por la calle criticando que tú eres tal religión, tú eres un idólatra, tú eres esto, aquel. O a veces cometemos el error en esta sala también, sin darnos cuenta, estamos juzgando a los de tal cosa que son idólatras y así. Y la persona invitada se siente incómodo, pues ya, entonces no, que aquí me están diciendo cosas, pues ya, ya no va a querer entrar más, pues no. Cometemos ese error a veces sin darnos cuenta, ¿no? No sé, hermanos, si justamente ahí está la pregunta que decía, ¿no? Ahí, cómo nosotros, sin estar criticando, juzgando, le hacemos dar cuenta, pues, ¿no? De que algo que está, de repente se está haciendo, pues, está haciendo mal, ¿no? Pero con mucho amor, sin criticar, sin juzgar, hermanos. Mm, No sé. A ver, la última pregunta, hermanos. A ver, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir Jesús con esta pregunta retórica? Dice, esta pregunta no. Dice, cuando el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo venga por segunda vez, hermanos, ¿hallará fe en la tierra el Señor Jesucristo? Habrá personas que todavía tienen fe en estos últimos días, hermanos. ¿Habrá fe? Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Pues con esta pregunta retórica, dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia
entre fe y creencia. Otra pregunta que nos hacen, ¿no? O sea, ¿qué diferencia encontramos entre fe y creencia? Por favor, contesten estas preguntas, ¿no? Dice, ¿por qué los que tienen la creencia correcta podrían no tener fe cuando Cristo regrese? Miren lo que dice, ¿por qué los que tienen la creencia correcta podrían no tener fe cuando Cristo regrese? No sé si alguien entiende esas preguntas, hermanos, y puedan contestar. A ver, hermanos. Está hablando de la iglesia adventista, pues. Nosotros creemos que tenemos la fe, pero podría no tener, hermano. Eso es lo que yo creo que está diciendo. Bueno, claro, ¿no? Ahí la pregunta Hermano, podría ser en esa dirección, de que tenemos las creencias correctas, pero aquí como que hace una diferencia que puedes tener la creencia correcta, pero de repente no tienes fe. Eso nos está diciendo, ¿no? Aunque hermano, conoces la verdad, pero no tienes fe, ¿no? Ya, a ver, hermano, hermano, Celso. hermano, siempre tenemos en este mundo diferentes personas, comunidades, pueblos, naciones, todo. Entonces, siempre hay que presentar, hermano, Iglesia Adventista Séptimo Día, en qué posición está, cómo es todo, para que ellos también vean la diferencia. Si presento así nomás un evangélico más, entonces no hay diferencia. Entonces hay que presentar a Cristo, hay que ubicarlo, hay que presentar a la altura, como Gamaliel, que recibió la instrucción que le dio a Pablo, Nicodemo, todos ellos, hermanos, de todas maneras, pero cuando se aprende bien, bien, cuando se instruye a la persona, hermano. Si no instruimos a la persona, en nosotros somos más beneficiados. Hermano, yo sé que usted, hermano, por ejemplo, hermano Justo, nos enseña, usted es más capacitado que cualquiera de nosotros, porque usted nos enseña en parte, lee la Biblia, y entonces usted está más capacitado que nosotros. Entonces, este vale mucho, mucho, hermano. Entonces, esto debe ser nuestro camino para que nosotros podamos siempre instruir, enseñar, predicar, sanar a las personas para que ellos conozcan a través de ello al Señor Jesucristo. Eso es nuestra meta, hermano. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermano. Bueno, en este caso, hermanos, yo aprendo de ustedes, ¿no? Estamos pues en una clase, ¿no? O sea, estamos estudiando el folleto de la escuela sabática y cuando ustedes participan, preguntan y yo reflexiono y pienso, pues digo, no, claro, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería aquello? ¿No? Y así aprendo, ¿no? Porque todos tenemos el mismo folleto y estamos leyendo nada más pues, este folleto, pero nos preguntamos y tratamos de encontrar respuestas, ¿no? Claro, Dios mediante se nos va aclarando, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Vamos logrando, ¿no? A entender. Hermano Eh, eh, Justo, sí, hermano Marcelino. buenos días con todos. Buen día, Es hermano. bueno recurrir a la palabra de Dios. Mateo 10:16 dice, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Los que viven en la selva me han dicho que la serpiente es muy prudente. Hay una trocha de carrozable, ¿no? Donde circulan los vehículos. Dice la serpiente, saca la cabeza, mira hacia la izquierda y hacia la derecha. Y cuando no viene ningún automóvil, en este caso un carro, ¿no? Corre y veloz cruza la pista. Porque seguramente anteriores oportunidades, cuando pasaba lento, algún carro atropelló, murió alguna serpiente, seguramente. Entonces, hace esta operación en la selva, ¿no? Lo que
han vivido o viven en la selva, conocen cómo es la serpiente. Ahora, paloma, ¿cómo es la paloma? La paloma es simple, es manso, no puede venir a pararse en tu manito, comer la palma de las manos, la comidita que le das, algunos granitos. Es simple la paloma, ¿no? Entonces, el Señor Jesús nos está haciendo una lección objetiva allí, cómo debemos comportarnos en este mundo. Es verdad. Los cristianos, en realidad, los que siguen a Jesús, eh, somos como el salmón, vamos contra la corriente, remamos contra la corriente. Todos están yendo a un lado contrario y nosotros los únicos que estamos yendo en contra, por ejemplo, en estas navidades acá en Viña del Mar, al menos donde yo trabajo, hay la gente va como una maraña a comprar cualquier cosa, están comprando y hay que atender. Y los sábados lleno, y el único que los cristianos los sábados tienen que cerrar, van en contra de la corriente, porque sabes que Dios, no es hombre, y da su galardón, da premio al que le es fiel. Pero hay que tener fe, hay que creerle a Dios lo que está diciendo. Entonces, eso no puedes decir allí que no puedo decir que soy adventista, yo cierro nomás calladito. No, tú tienes que ser manso como la paloma, prudente al hablar. Tengo mis principios, por eso lo estoy cerrando. Y ya en la feria donde yo trabajo, ya no, él va a cerrar en Navidad o en Año Nuevo, va a cerrar. Ese nunca va a abrir los sábados cuando vienen los clientes a buscarme, ¿no? Entonces, nuestros frutos son vistos y algunos eligen seguir. Hay mucha gente a veces, y voy a pasar, los vecinos llaman, Marcelino ya tiene que cerrar, ya está yendo ya en contra de lo que el Señor indica. Así me dice. Entonces, que es bueno que me ayudan, pues, ¿no? A ser fiel al Señor. Eso pasa, hermano. Muy bien, hermano. Solamente, hermanos, y yo escuché un testimonio, no justo de este hermano que estoy comentando ahora, que, hermanos, hay voy a indicar, ¿no? Que de un determinado grupo religioso, ¿no? Muy popular, ¿no? Han descubierto, ¿no? En la palabra de Dios, será dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Las verdades que conocemos, pues sobre todo acerca del sábado y de todo ello, ¿no? Y hermanos, están predicando con toda la fuerza y el entusiasmo que no lo hacen, pues no comúnmente nosotros, no de la iglesia adventista, no lo estamos haciendo así, pero ellos están predicando acerca de estos que da la Biblia, de los mandamientos, la obediencia a los mandamientos de Dios, están predicando con toda la fuerza, hermanos. Y miles están siguiendo, pues, ¿no, hermanos? La predicación de estos hermanos, ¿no? Que son de otra denominación, pero está. Y entonces, ¿y ahora dónde vamos a asistir? Dice, pues no, asistan a la iglesia adventista, ellos tienen la verdad, ellos están predicando así. Ahora, de otros grupos religiosos, hermanos, con toda fuerza están predicando. Y toda la gente la entrevista y todo, ¿no? Esto está surgiendo ya a nivel mundial, ya creo que esto. Entonces, ¿qué pasa? El testimonio es de que van pues a una iglesia adventista y completamente estas personas que van con todo entusiasmo se decepcionan, ¿no? Al entrar a la iglesia adventista, ¿no? Encuentran hermanos fríos que a la hora que quieren van a la iglesia, o sea, como si estuvieran yendo a un club, o sea, la hermandad, hermanos, y esto es una reflexión para nosotros, ¿no? No está preparada para recibir a las personas. Entonces, pero ya, bueno, es así, la iglesia antes era así, pero tiene la verdad. Y no saben pues a dónde enviar ya porque la hermandad de la iglesia adventista pues no está preparada para recibir. O sea, desdice de lo que conoce. Entonces, de otros grupos están predicando todo fervor, lo están practicando y todo eso, y no saben dónde ir. Ese es el gran problema, ¿no, hermanos? Entonces,
Por eso yo decía, por lo que el trabajo que tenemos que hacer en primer lugar es preparar a la iglesia, ¿no? Para recepcionar a las personas que están siendo enviadas, pues personas están predicando, hermanos. Entonces, y eso es lo que la pregunta que dice, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, Dios ha concedido a la iglesia adventista conocer la verdad, pero no está viviendo pues esa verdad. Eso es lo que se está descubriendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no sé cómo estará de ti tu grupo, tu iglesia, así cómo están, ¿no? Pero, hermanos, pues es para reflexionar eso. Pues no estamos diciendo que no se diga. No, por ejemplo, acá donde yo estoy, de mi grupo hay un hermanito que ya tiene su proyecto. Aquí en el lugar donde yo estoy abierto, pues una tienda grande, ¿no? Una tienda grande, ya. Y viernes ya a las 5 de la tarde ya está cerrando la tienda grande, ¿no? Y la gente empieza a preguntarse, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y hay algunos, dicen, pero si este día, el sábado, es el día de más negocio, ¿y por qué tienen que cerrar? Y esto, aquello. Entonces y ya está pasando algunos meses, ¿no? De que está sucediendo esto. Somos observados, pues, ¿no? Y la gente está ya conociendo, ¿no? De lo que es la iglesia. O sea, cuando uno practica, uno tiene que practicar lo que dice, pues el problema es que cuando no practicamos lo que decimos, ahí es el choque, pues, ¿no? La gente dice, pero ellos dicen la verdad, pero no lo practican. Igual que los fariseos, los judíos, ellos decían la verdad, pero no lo practicaban. Por eso decía el Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados, ¿no? Por afuera están bonitos, sí, pero por dentro son huesos secos, o sea, carne podrida, así como el muerto, ¿no? Eso dijo de los fariseos, de su propio. Y hoy en día, hermanos, también estamos repitiendo la misma historia, ¿no? Sí, la iglesia, pues Dios lo ha levantado, la iglesia no adventista. Pero tenemos que vivir, pues, acorde, hermanos, a lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Hay que revisar nuestras propias vidas, cómo estamos, hermanos, cómo estamos nosotros, ¿no? Debemos estar preparados, hermanos, para recibir a las personas que están siendo enviados por muchos predicadores, están enviando a la iglesia, ¿no? Bueno, bueno, hermanos, ahí está la pregunta, ¿no? Que decía ahí, entonces, ¿cómo hacer, hermanos, viviendo? Pues no creo lo que decimos, hay que practicar, hay que vivir eso, y no hay que contradecir, pues no, o sea, decir y no hacer, ¿no? Bueno, hermanos, el resumen vamos a... Si tienen alguna pregunta o algún comentario, hermanos, pues comente, pregunte, hermano, también. Bueno, vamos a entonces a ver ese resumen de nuestro hermano Sergio Fustero. Bien, hermanos, siéntanse libres, hermanos, en cualquier momento de preguntar, hacer su comentario y todo, así como yo también voy comentando ahí libremente, no estoy comentando cosas que nos ayudan a reflexionar. Misión en favor de los no alcanzados. Estamos en la segunda parte, ¿no, hermanos? Y el texto bíblico para esta semana, para memorizar, ahí está Mateo 15:28, ¿no? Dice la palabra del Señor, ahí está en la pantalla, hermanos. Entonces Jesús respondió, ¿no? Mujer, recuerden de la mujer cananea, de la mujer griega o de Fenicia, hermanos, ¿no? A esta mujer que estaba, ¿no? Detrás de Jesús, gritando, ¿no? Clamando, diciendo, por favor, mi hija está endemoniada, cúrale a mi hija está en misericordia, hijo de David. Los discípulos están un poco preocupados, ¿no? Porque el Señor Jesús no atendía. Despídela, dice, pues esta mujer está gritando detrás de nosotros, ¿no? Entonces, y el Señor Jesucristo le dice, ¿no? Bueno, aunque el Señor Jesús le dijo, sí, pues no, que no es bueno que el pan de los hijos, referido al pueblo judío, los hijos, el pan para los judíos no está bien que se dé pues a los perrillos, dice, ¿no? O sea, refiriéndose a los que están fuera del pueblo de Israel.
Y la mujer dijo, pues, no, de que, pero Señor le dice, no, por más que somos perrillos así, no somos los hijos, pero los perrillos también comen, pues, de la migaja, de las migajas que caen de la mesa, ¿no? De los hijos. Eh, y entonces el Señor Jesús ahí dice esa frase, ¿no? Entonces Jesús respondió, le dice, no, mujer, grande es tu fe. Eso es importante que resaltar en esta semana, hermanos. Grande es tu fe, dice. No dice aquí, pequeñito es tu fe, sino dice, es grande es tu fe, dice de la mujer, ¿no? Que a pesar de la situación, circunstancia que pasaba, que era una mujer gentil o cananea, que cualquier cosa le podrían haber dicho, hermanos, que esta mujer no se rindió. Ajá. Hermano, Grande es tu fe. Sí, hermano. como ve, esta semana hemos visto, ¿no? La fe que encontró nuestro Señor Jesús, no en los pueblos de Dios, sino en personas que no, no eran practicantes, ¿no? Así es que, hermanos, nosotros nos creemos practicantes, pero ¿cómo está nuestra fe? Pues está haciendo, y eso, el único que está calificando es nuestro Señor Jesús. Así es que, hermanos, reflexionemos cómo está nuestra fe, porque lo que le alegra a nuestro Señor Jesús es la fe de una persona. Sí, pues, hermano Raúl. Hermanos, lo destacable en toda la Biblia, de tapa a tapa, hermanos, es la fe, pues, la fe, hermanos. Y la salvación es solamente por la fe también, pues, ¿no? Y esta mujer, lógicamente, con esa tremenda fe que tenía, que a pesar de que el Señor no le atendía, ella persistía en pedir, a pesar que los discípulos también decían, ya despide pues a esta mujer. Eh, pero a pesar de todo eso, encontró formas de cómo acercarse a Dios más y más, al Señor Jesús. Y encontró, dice, no, mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija, hermanos, quedó sana desde esa hora. Miren, la fe es la que va a operar ahí los grandes milagros, ¿no? La fe, o sea, la confianza que se tenga de que Jesús es la solución, hermanos, para todo problema que se tiene. Bueno, hermanos, y la mujer, pues, era, no era del pueblo de Israel, ¿no? Así como nosotros gentiles, pero por la persistencia que tenemos, Dios nos ha adoptado como hijos y tenemos que vivir como hijos, pues no. Pues ahora, los comentarios de nuestro hermano Sergio dice así. Jesús veía a las multitudes, hermanos. Veía, eso es lo que estamos diciendo, cómo vemos a la multitud nosotros. Jesús veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Entonces, nosotros cómo estamos viendo, ¿no? A las personas, a la multitud. Jesús veía a la multitud como ovejas que no tiene pastor. Bueno, dice allí, hermanos, sentía compasión por ellas. Pues, claro, el Señor Jesús sentía compasión por ellas y veía la necesidad de que alguien las ayudase. Ahí el Señor Jesús, por eso dice, rueguen, pues, rogad, dice, ¿no? Pues al Señor de la mies, a Dios, ¿no? El Señor de la mies, ¿no? Que envíe obreros a su mies, o sea, como hablando de acuerdo a la agricultura, de repente hay mucho trabajo que hacer, el terreno es grande y todo, entonces necesitan pues obreros para trabajar. O de repente ya ha crecido también las plantitas, los frutos están listos para cosechar y no hay gente para recoger pues la cosecha. Entonces, rogad pues al Señor de la mies, ¿no? Que envíe obreros a su mies, ¿no? Cuando uno se involucra, se mete, se compromete con el Señor. Y el hermano que me contaba, de quien estoy haciendo comentarios, él decía, uy, se necesita ahí gente que pueda ayudar. Cuando uno se mete ahí, ¿no? Donde la gente está en necesidad, ¿no? En el hospital, del hospital está hablando mucho, hermano. Tú y yo somos pues obreros, hermanos, dice así el comentario.
Ahora, más comentario, nuestro hermano dice, nuestras ciudades están llenas de personas que no conocen lo que Jesús ha hecho por ellas. Eso, hermanos, ¿no? La gente en el mundo, hermanos, y en el entorno nuestro también no conoce lo que Jesús ha hecho por él. O ha escuchado, pero no lo entienden. Y hay que hacerle entender a las personas. Me parece que, hermanos, que este trabajo, Dios mediante, dirigido por el Espíritu Santo, es el trabajo que tenemos que hacer. Hay que hacerlo, hermanos, ¿no? Hay que hacerlos, hay que hacerlos. Con el poder de Dios, de repente, en unos 2, 3 minutos, suficiente para hacer conocer incluso el mensaje. Yo he estado viendo eso que cuando tomo un taxi, digamos, unos 5 minutos de viaje nada más, suficiente eso, y ya cuando se conversa con el taxista, ya comprende, hermano, el mensaje, todo, el resumen de toda la Biblia, y se siente feliz, contento, ¿no? De haber escuchado la palabra de Dios, se nota pues en sus palabras, ¿no? Y de la persona. Suficiente, unos 3 minutos y ya conoce. Bueno, eso es lo que he estado experimentando, ¿no? Siempre experimento cuando esa oportunidad de hablar a una persona, ¿no? Pero hay mucha gente que no conoce, pues, hermanos. Muchos tienen ideas distorsionadas acerca de Dios, hermanos. O directamente lo rechazan también. Puede haber, ¿no? Mucha gente. Entonces hay que, con mucho amor, hermanos, pues, conversando como amigos. Entonces, Dios también mediante, pues, logra entender. No lo saben, dice, pero nos necesitan, pues, hermanos, necesitan que alguien los lleve a los pies de Jesús. Siempre llevarlos a los pies de Jesús, pues, hermanos. Eh, bueno, somos llamados a ser una luz entre las gentes, hermanos. Esto, hermanos, es importante. Imagínense, todo está oscuro, oscuro, oscuro. Entonces hay barrancos, trampas, no sé, y uno no puede dar ni un paso y está tan oscuro y uno cae, pues. Ves desgracia en esta familia, desgracia acá, problemas acá, corrupción acá, todo el mundo está oscuro completamente. Pero acá nosotros, hermanos, somos pues llamados a ser una luz entre la gente. Como el foco, pues, hermanos, cuando se enciende o del celular, su lamparita se prende ya, pues, y pues puedes ver claramente. Nosotros somos esa lámpara, esa luz, hermanos. Somos llamados, pues, hermanos, a ser una luz entre las gentes, ¿no? Para ello debemos, pues, hermanos, dice, amarlos, conocerlos, saber cómo se sienten, qué piensan, cuáles son sus aspiraciones y necesidades. Ese es el comentario que nuestro hermano nos está indicando y en base a la Biblia, ¿no? Entonces, en resumen, el hermano ha puesto el resumen de esta lección de semana. Primera parte, enfrentar desafíos, dice. Enfrentar desafíos. Bueno, la mujer cananea hemos visto que ha enfrentado un desafío, ¿no? Y también, pues, en este caso, nosotros, los discípulos del Señor Jesús, o el mismo Señor Jesús, también, pues, ¿no? Tenemos que actuar. Dos, segunda parte, dice, buscar al perdido. Qué interesante que el Señor Jesucristo siempre, aunque sea una sola persona, aunque esté lejos, ¿no? Ahí está, porque esa persona estaba pues necesitado del Señor Jesús, ¿no? Ahí, llegó justo ante esa mujer, no a la cananea, porque él ha ido para buscar y solucionar su problema y dar una lección también a sus discípulos, ¿no? Buscar al perdido, hermanos, ¿no? Tercera parte, una obra inclusiva, hermanos. Una obra inclusiva. En nuestra palabrita inclusive, si alguien me ayuda a entender, hermanos. La cuarta parte que pone, dice, salvar al perdido. Salvar al perdido. No como el Señor dice, yo he venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces, ¿cómo vamos a salvar al perdido? Ya pues, hermanos, estamos hablando de ese asunto, ¿no? De hacer conocer a través de la palabra de Dios al Señor Jesús. Y la quinta parte dice, ser una luz entre la gente. No, ser una luz entre la gente. O sea, practicar lo que
lo que conocemos, lo que Dios nos ha enseñado, lo que nos enseña a través de su palabra. Así vamos a hacer una luz entre las gentes. Entonces, resume pues en esos cinco partes nuestro hermano Sergio, pues nuestra lección. Y el desarrollo de la lección, pues ahí está, hermanos, ¿no? En esa primera parte, enfrentar desafíos, el hermano toma un texto bíblico y el texto bíblico está en Jueces 3:1. Bueno, el texto que utiliza dice ahí, estas, pues, dice ahí, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, ¿no? A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Mire, este texto bíblico un poco difícil de repente de entender, pero ahí está, hermano. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Hermano, Hermanos, sí, sí, hermano, alguna pregunta, hermano. hermano, donde usted, donde yo estoy, nos ha colocado para que la comunidad o los vecinos, la cuadra, el pueblo, donde estás, que conozca a través de nosotros a Dios. Para eso estamos, hermano. Ahora, si nosotros nos callamos ahí sin decir, sin avisar el sábado, que es primordial, espíritu de profecía, a esta generación que estamos viviendo, diga, habla del sábado, 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 sábado presenta, dice hermano. Así que hay que estar al compás de las profecías también, pues, hermano, presentar a la gente a través del cual va a conocer. ¿Cómo sábado? ¿Por qué sábado? Entonces presentarle al Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Hermanos, aquí de repente esta primera parte, enfrentar, ¿no?, los desafíos. Hermanos, nosotros donde estemos, como dice el hermano, nos ha puesto en un determinado lugar. De repente uno puede estar en medio, digamos, ya, si te ha puesto, estás en la India, digamos, o de repente estás en medio de los musulmanes, no sé en qué lugar estés en cualquier lugar, Dios te ha puesto en ese lugar. Que todo parece ser difícil el evangelio, pero ahí te ha puesto pues Dios, ¿no? ¿Y para qué? Justamente para que tú enfrentes ese desafío. De repente que en el lugar donde están matando a los cristianos, pero Dios te ha puesto pues allí te ha puesto. Uno se puede preguntar, pero ¿por qué, Señor? Entonces el pueblo de Israel también ahí había recibido los terrenos, ¿no? La Canaán terrenal, pero habían algunos otros todavía cananeos que no habían sido destruidos, nada, ¿no? Ahí estaban junto con el pueblo de Dios, ¿no? Pero ¿por qué lo ha dejado pues así? Dios dice. Y justamente acá está dando la respuesta, ¿no? Está diciendo que Dios lo ha puesto es para que sea una prueba. Así como Dios ha puesto un árbol de la ciencia del bien y del mal, uno puede decir, pero ¿para qué ha puesto, no? Es que era para probar pues a Adán y Eva. No debían comer de ese árbol, ¿no es cierto? Debían respetar, como Dios les dice, no van a comer de ese árbol. Entonces también así hay gente en nuestro entorno, es para prueba, dice, ¿no? O sea, para que seamos probados. Que nosotros no debemos practicar las cosas que están practicando equivocadamente, sino que nosotros más bien debemos de traerlo hacia los pies del Señor Jesús, a ellos, ¿no? Entonces, era para... Pero este pueblo de Israel no superó, pues, ¿no? Las pruebas, se mezcló. Sus hijas lo dieron, se casaron, se mezclaron y a las costumbres, tradiciones se fueron y se perdieron, pues, hermanos. En varias oportunidades se ve eso, ¿no? Entonces, si nos preguntamos, ¿pero por qué yo vivo en medio de esto? Nadie quiere escuchar la palabra. Ahí te ha puesto porque, para que tú pases a prueba, para que tú sigas adelante y no te rindas, ¿no? Te está probando Dios, ¿no? Nos está probando Dios en el lugar donde estamos, hermanos, ¿no? Es para probar, a ver si vamos a seguir con fe, hermanos, no confiando en el Señor y amando a toda la gente por muy mala, digamos, que sea la gente, no hay ningún problema. Entonces Dios permite esto. Esa primera parte es así, enfrentar desafíos, ¿no, hermanos? El comentario dice, al igual que hizo con el antiguo Israel,
Dios nos ha hecho habitar en medio de nuestros enemigos, hermanos, ¿no? A diferencia de aquel tiempo, nuestra guerra no es física, pues. Ahora de nosotros, nuestra guerra no es física, pues, hermanos. Nuestra guerra, ¿qué cosa es? Espiritual, hermanos. Nuestros enemigos no son personas a las que hay que destruir, no, 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 hermanos, sino personas a las que hay que salvar, hermanos, y ganar para Cristo. Hermanos, la guerra se hace especialmente intensa donde, hermanos, en las ciudades, donde enfrentamos pues multitudes de desafíos, hermanos. Un medio ambiente está deteriorado, el medio ambiente en las ciudades, todo contaminado. Hay problemas de salud, el nivel de vida es muy elevado, excesivamente bajo de repente para algunos, ¿no? Hay racismo, hay intolerancia, hay nacionalismo, hay restricciones a la libertad religiosa y de expresión, etcétera. Entonces, ¿por qué nos ha puesto en medio de todo eso, pues Dios? Entonces ahí está diciendo para que seamos probados. Para que nuestra fe se desarrolle y nuestra fe tenga que crecer, pues, ¿no? Tenga que, en medio de esas dificultades, ¿no? Dios con su poder, que podamos superar todo eso, ¿no? El poder de Dios se ha de manifestar justamente allí. Bueno, inevitablemente, hermanos, debemos unirnos con aquellos a los que queremos ganar para Cristo, como lo hizo Salomón, dice, ¿no? Bueno, sin embargo, debemos evitar ser arrastrados por ellos como le ocurrió a él. Entonces, esto de repente, esta primera parte, hermanos, Salomón fue advertido por su papá y por Dios mismo, por la palabra de Dios, de que lo que tenía que hacer Salomón, pues era hacer conocer, pues no, o sea, el pueblo de Israel debía ser una luz para hacer conocer a Dios, ¿no? A los demás pueblos. Y no tenía por qué mezclarse, ¿no? Y era advertido Salomón porque no debía mezclarse con la gente, ¿sí? Pero sí, como luz en el mundo, estaba brillando bien, pues él, pero después se descuidó Salomón y se mezcló con el paganismo, donde se casó con mujeres paganas y entonces las mujeres paganas, pues, eh, lo llevaron a la idolatría, a adorar, pues, a los ídolos. Y Salomón, pues, llegó a adorar ídolos, siendo el hombre más sabio de este mundo, hermanos. Adoró a los ídolos. Bueno, de eso se levantó, en Eclesiastés vemos, y él aconseja, ¿no? De que en realidad todo es vanidad, él dice, ¿no? Y el todo del hombre es, pues, respetar a Dios, temer a Dios, ¿no? Y guardar sus mandamientos. Y entonces él es consciente de que Dios sacará, ¿no? A juicio todas las cosas que se ha hecho por más que estén escondidas, dice él, ¿no? En conclusión, ¿no? De su vida. Entonces, hermanos, acá hay una lección para nosotros en esta primera parte, ¿no? Vivimos en el lugar bajo circunstancias adversas, difíciles. ¿Para qué? Para ser probados, hermanos, para ser probados. Y para que nuestra fe también, pues, se desarrolle, ¿no? Se desarrolle. Eh, en la segunda parte, hermanos, si quieren participar, hermanos, participen, ¿ah? Alguna pregunta, de repente comentario. Buscar, dice la segunda parte, al perdido, en la segunda parte. Y el texto que utiliza nuestro hermano dice, y al ver las multitudes, el Señor Jesús no, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como imagínense una ovejita perdida, no sabe dónde está yendo. A veces la gente está así, dice, ¿no? Así veía el Señor Jesús a la gente. ¿Y nosotros cómo estamos viendo a la gente? A veces no vemos a la gente que tiene dificultades, problemas de una cosa, de otra cosa ya. ¿Por qué? Porque la luz no está pues ahí, sino hay la oscuridad, ¿no? Entonces, la luz es la palabra de Dios, como dice David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dicen. Y nosotros pues somos esa luz también, ¿no? Con la práctica que hacemos de todo lo que estamos aprendiendo, entonces la gente ve, pues, ahí está. Así tengo que ir como este cristiano que dice, ¿no? Así. Entonces ven esa luz, entonces quieren también caminar
por favor, llévamelo a mi hijo, a mi hija, a tu iglesia, llévamelo, quiero que camine así con esto. O invítame a mí, así la gente va a decir, cuando nos ve, estamos viviendo lo que lo que predicamos, pues no, no. Entonces, de hecho, pues hermanos, bueno, un adventista no miente, no miente, aunque le quiten la vida a un adventista, no miente, no roba, no puede levantar ni un centavo. Un adventista es así, ¿no? Un adventista no comete adulterio, ¿no? Ni mirando, deseando a la gente, no, no, no codicia, no, un adventista respeta, honra a su padre y a su madre, no mata, no está insultando, todas cosas, ¿no? Entonces un adventista es así, pues, ¿no? O sea, un hijo de Dios, ¿ya? Y tiene solamente a Dios, el único Dios, no, está en primer lugar, no, respeta el nombre de Dios, no está representando a Dios mediante imágenes de cualquier cosa, no, no, no está en las costumbres, tradiciones. Entonces, y guarda el día sábado, ¿no? Porque respeta o reconoce a Dios como creador. Bueno, un adventista, un hijo de Dios es así, pues. Pero si uno no está así, pues entonces está mal, pues el nombre de hijo de Dios o cristiano o adventista. No, no tiene sentido, pues, ¿no? Como decía un pastor, o decía él, ¿no? Ahora, si tú vas, dice, hay una tienda que dice ferretería, tú vas, por favor, deme clavos, deme fierro de tal dimensión. No vendemos eso aquí, dice. ¿Y qué venden? Pues, no, aquí vendemos jugo. Oiga, dice, pues usted cambie pues el nombre de su letrero, ahí dice que es ferretería esto. Pónganle pues juguería. Y si, hermanos, nos ponemos ahí, iglesia adventista, ¿no? O cristiana, pues no. Y entonces no estamos haciendo lo que Dios dice, no somos obedientes. Entonces, pues cambia ese nombre, pues di club, no sé qué cosa, sea otro nombre, ¿no? Porque no está haciendo lo que Dios dice, pues decir, cambiar el nombre, ¿no? O nosotros mismos, ¿no? Pues ya no, digamos, pues no, no soy cristiano, si no estamos viviendo como Cristo vive, entonces hay que cambiarse de nombre, pues no, 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 está mal, pues no que seamos cristianos, decir que somos cristianos si no estamos viviendo como Cristo dice, pues. Es verdad que nosotros podemos cometer errores y tantas cosas, pero hay que levantarse, pues, y el perdón de Dios está allí. Abogado tenemos, pues, ante el Padre, ¿no? Hijitos míos, si alguien hubiese caído, dice, abogado tenemos, ¿no? Para que nos limpie de todo pecado, ¿no? Y no solo por los pecados de la muerte, sino por todos los pecados, ¿no? De todo el mundo. Bueno, hermanos, al ver a las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Indudablemente, dice aquí, ¿no, hermanos? Jesús se preocupa por cada persona de forma individual. Sin embargo, Él también se preocupa por las multitudes. Parte de la misión es, pues, alcanzar a las multitudes, pues, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, miramos la multitud, la gente, entonces también tenemos que, no sé cómo vamos a llegar a esa multitud. Nosotros estamos queriendo llegar este sábado, vamos a ir al pueblo de Argama y no tenemos, pues, solamente hay una persona nada más en ese lugar, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a llegar a todos los demás? Entonces, nos está ocurriendo, pues, ¿no? Este, una chocolatada así para jalar a los niños, vamos a invitar casa por casa para tomar un chocolate y entonces vamos a hablar del Señor, les invitaremos. O sea, a la multitud, a toda esa población estamos echando ojo. Después echaremos ojo también a otro pueblo que es Yupapuji, otro Champacoche y así, a los pueblos, ¿no? Entonces, la multitud ahí, ¿no? Estamos mirando ahí a todas esas poblaciones. No sé, pero ustedes, hermanos, también seguramente están mirando a la multitud y qué hacer están pensando, ¿no? Hay que aprovechar las ocasiones, hermanos. ¿Y dónde están las multitudes? Pues en las ciudades, dice aquí, ¿no? En los núcleos urbanos que en ocasiones son ocupados por millones de personas, masas sin rostro. Claro, cuando tú vas a una ciudad, digamos Lima, multitud de gente camina por acá, camina por allá, ¿no? Cada uno está preocupado en sus cosas que tiene que hacer, ni siquiera mira
¿Quién está pasando por su lado? ¿Sí? Masas sin rostro, dice, a las que debemos presentar al pastor de las ovejas. ¿Cómo hacer? No, hermanos. Entonces, uno tiene que estar pidiendo a Dios sabiduría, ¿no? ¿Cómo hacer con esa multitud? Jesús recorrió muchos lugares durante su ministerio. De esta forma lo siguieron multitudes de Siria, hermanos, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de Transjordania, hermanos. Ahí está el mapita, hermanos, si ustedes miran su pantalla, ahí está, hermano, el pueblo judío, aquí el pueblo de Jerusalén está ahí está Samaria, hermanos samaritanos, que también eran del pueblo de Dios y se fueron a las costumbres del mundo. También está Galilea, otros lugares, hermanos. Ahí está Fenicia, Tiro, Sidón, de donde estaba la mujer Ciro-Fenicia, pues, ¿no? Ahí está al otro lado, del río Jordán está ahí, ¿no? Iturea, Decápolis, ¿no? Perea, o sea, es Transjordania, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, el Señor en todo ese lugar ha caminado, ¿no? De ciudad en ciudad ha caminado el Señor, ¿no? Predicando el Evangelio. Cuando ya era conocido en estos lugares, Jesús decidió ir a la región de Tiro y Sidón, Fenicia, cuya cultura era totalmente distinta, debido a su situación al lado del mar Mediterráneo. Su principal medio de vida era, o sea, de esos, de Tiro y Sidón, hermanos, de Fenicia, su principal medio de vida, ¿qué era? Era el comercio marítimo. Como estaba ahí el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, ya pues, seguramente eran puertos, pues, no Tiro y Sidón, y entonces el negocio era, pues, no, así. Por otra parte, sus ciudades estaban llenas de templos paganos, dice así. Ellos no conocían a Dios y según la idea que tenían, pues adoraban a diferentes ídolos, ¿no? En la tercera parte, hermanos, dice ahí, una obra inclusiva. Esta palabrita inclusiva, ¿a qué se refiere? Si alguien puede aclarar eso, sería bienvenido, hermanos. Y aquí una mujer cananea dice que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Hermano justo? Sí, por favor, hermana Sí, también Mónica. es incluir, hermano. Incluida. Incluir. Ajá, muy bien. O sea, inclusiva, la obra inclusiva, hermanos, que no solamente la obra tiene que ser así, con las personas que, por decir que son cristianas, ¿no? Y necesitan conocer un poco más. Sino toda la gente, hay que incluirlo, a la gente también que no sea cristiana, ¿no? Y entonces la obra Así tiene que es, ser... hermano. Buenos días, hermanos. Ya, hermanita, Buenos días. gracias. Sí, una obra inclusiva quiere decir que el trabajo que vayamos a hacer cada uno como cristianos no excluye a nadie, que no considera raza, credo, situación social, etcétera. Incluye a todos, a todos, todos. Eso significa una obra inclusiva. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana. Bueno, ahí está aclarado, hermanos, la palabra inclusiva. Nuestra obra es entonces inclusiva. No deja de lado a alguien, ¿no? Por su raza, por su posición social. No, no, no. Es inclusiva. Entonces, incluye a todos, sin excepción. Ahí está, por ejemplo, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija pues al demonio. Entonces la obra también para esas personas. Y sobre todo, no, el gran secreto de Dios que tenía era que a través de Pablo, hermanos, el evangelio llegaría a todos los gentiles, ¿no? Esa era la tarea para Pablo, ¿no? Y pues llegó el evangelio también para nosotros, donde estamos viviendo hoy y ahora estamos también en los lugares donde nos encontramos, ¿no? Bueno, el comentario que hace nuestro hermano de esta obra inclusiva dice, ¿en qué quedamos? ¿La mujer era cananea, era griega o era sirofenicia? Es la pregunta, ¿no?, que se hace. En realidad era todo ello, dicen las respuestas, ¿no? Era griega, era cananea, era sirofenicia también.
Todo depende del punto de vista del narrador o de sus lectores. En este caso, por ejemplo, Mateo, ahí dice, Mateo escribió su evangelio pensando en un público judío. Entre los judíos, pues a los gentiles, así, o sea, les llamaban cananeos, ¿no? Cananeos que no merecían nada, ¿no? Era despectivo la palabra cananeo. Entonces, el evangelio de Mateo, como que para el público era judío, entonces esa palabra se utiliza, ¿no? Para los judíos, esta mujer era cananea, es decir, pertenecía pues a los pueblos idólatras, que debían ser expulsados de la tierra prometida, indignos, según ellos pensaban de la salvación. Ese era su criterio, ¿no? De los judíos era así, ¿no? Entonces, eso había que corregir y el Señor Jesucristo estaba corrigiendo, pues ahí, ¿no? Ayudando también a la mujer sirofenicia. Pero en el Evangelio de Marcos, no, hermanos, no, el mismo hecho, ¿no? De esta mujer. Dice, Marcos escribió su evangelio pensando en un público romano, dice, como que el que va a leer, ¿no? Ese evangelio van a ser los romanos. Ellos usaban el término griega, no sé que la mujer era griega, para calificarla porque no era romana. O sea, aquí dice gentil para los judíos o bárbara para los griegos. Por eso Marcos especifica su nacionalidad. Entonces, no es una palabra ya despectiva, no decir que era griego, pero ya ahí. Por los lectores, ¿no? Que iban a leer el libro de Marcos. Ambos evangelistas quisieron recalcar que la mujer era ajena al pueblo de Israel para que comprendiesen por qué Jesús trató de esa forma a esta mujer antes de concederle su pedido. Todos debían comprender que el Evangelio no es solo para un grupo específico, sino que es inclusivo. Ahí está, hermanos, la palabra inclusivo, sino que el Evangelio es inclusivo. Abarca a todas las personas en todas las naciones y en todos los grupos étnicos, hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros pensar, hermanos. Es para todos el Evangelio, así que hay que incluir a todos, no a algunas personas nada más, ¿no? Muy bien, entonces la otra parte, hermanos, que aquí estamos, salvar al perdido. El texto bíblico dice, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En Mateo 15:23, ¿no? Entonces aquí el título es salvar a los perdidos. Bueno, los discípulos decían, pues ya que no le está atendiendo el Señor Jesús al clamor de esa mujer, ya pues Señor Jesús, despídala, pues, ¿no? Pues está dando voz, está gritando detrás de nosotros. Entonces, pero el Señor pues había ido a esa mujer para salvarle, pero lo que quería era darles una lección, pues, ¿no? De que era inclusivo la salvación era también para esa mujer que estaba buscando solución para su problema, ¿no? Y ahí el comentario dice, en todos los núcleos urbanos hay grupos de personas con los que no nos sentimos inclinados a tratar. No, en el entorno puede haber personas que te miran mal de repente, no hay un prejuicio y pues no, y te encuentras así. Tal vez sea por su religión o por su origen étnico o por sus costumbres, tal vez sea por su propensión a la violencia o por su extrema pobreza, dicen, ¿no? Bueno, hay tantas cosas por las cuales de repente uno no se trata con otra persona, ¿no? Por ciertas cosas, ¿no? Que puede haber. Desconocemos muchas cosas sobre la mujer que se presentó a Jesús, pero se encontraba pues entre el grupo de personas no tratables. O sea, desde el punto de vista judío, hermanos, pues no había que, o sea, ellos dicen que no se trataban, pues, por ejemplo, los gentiles con los judíos, ¿no? Uh, entonces, no querían juntarse, pues no, los judíos, por ejemplo, con los samaritanos, no se veían bien, no se veían bien los judíos, ni podían hablar uno con otro, ¿no?
Ante el asombro de sus discípulos, Jesús reconoció la fe de ella y sanó a su hija, pues. Entonces aquí la enseñanza, hermanos, era de que la mujer ejerció una fe grande, ¿no? Para encontrar solución. El Señor iba a solucionar su problema de esa mujer, pues fue para eso. Y pues ejerció fe esta mujer y su hija fue sanada, pues. El mensaje de Jesús es claro: salvad al perdido sin importar quién es o lo que pensemos de él o de ella, hermanos. Entonces, hermanos, hay que llevar a los pies de Jesús, ¿no? Para que encuentre la salvación el perdido, sin importar quién sea la persona, sea quien sea, hermanos. Para todos hay la salvación, por todos ha derramado su sangre nuestro Señor Jesucristo. A los apóstoles les tomó tiempo aceptar esto, claro, aprendieron, ¿no? Pero ha tenido que pasar tiempo para que aprendan los apóstoles también, ¿no? El Espíritu Santo tuvo que impresionar a Pedro a través de una visión para que aceptase que tenía que llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Entonces el Señor ha tenido que impresionar en su mente de Pedro para que Pedro también no esté, pues, no con ese prejuicio, ¿no? De, de rechazar, ¿no? A la gente gentil. El mensaje también era para los gentiles, por eso le muestra en un lienzo animales inmundos y le dice que mata y cómeles. Y pensaba que estaba hablando pues de la alimentación material, ¿no? Dice, yo nunca he comido, no ha entrado a mi boca una comida así inmunda. Y el Dios le dice, no, pero no llames pues inmundo a lo que Dios ha limpiado, ¿no? Entonces, pero ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Porque por 3 oportunidades le repite Dios eso a Pedro. Se está refiriendo que a los gentiles no los trate así con ese prejuicio de inmundos, porque los gentiles eran como los animales inmundos, como los perrillos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, porque Dios ha limpiado a esa gente gentil que cree en Dios, también es parte, pues, ¿no? De la familia de Dios, del pueblo de Dios. Así que no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado, dicen, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos. La otra parte, hermanos, no sé si es la última parte ya, ser una luz entre las gentes, ¿no? Ser una luz entre las... Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta, hermanos, ¿no? Entonces, el título mismo dice, ser una luz entre las gentes, hermanos, acá la gente lo que necesita es ver personas de fe, ¿no? O ver, pues, ¿no? A través de la conducta, el carácter de las personas, ver el amor de Dios, la justicia de Dios, ¿no? Y esto sucede, hermanos, cuando practicamos, pues, los mandamientos de Dios. Entonces, ahí estamos iluminando, pues, ese lugar. Cómo se puede encontrar, ¿no? En medio de toda la oscuridad, donde todos roban, tú no robas. No todos mienten, tú no mientes. Entonces, una luz, una lamparita que está iluminando ahí. ¿Cómo puede haber una persona que no miente, que no roba, que no adultera, que no codicia? Entonces, los hijos de Dios son una luz por donde están puestos, ¿no? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta que dijo el Señor Jesús, ¿no? Durante su ministerio, Jesús halló incredulidad en las personas. Sin embargo, también encontró fe en las personas más insospechadas, hermanos. Vamos a ver falta de fe. A ver, en la Biblia encontramos ahí, en su ciudad natal del Señor Jesucristo, cuando fue, hermanos, a su ciudad, donde él creció de niño, así, ¿no? Como hijo del carpintero de José, seguramente el Señor Jesús también carpintero. Él lo conocía, pues, en su ciudad natal nadie lo ha aceptado. No se pudo hacer milagros porque decían, no, ¿tú qué cosa vas a ser hijo de Dios? Tú eres hijo del carpintero, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ser hijo de Dios tú? Es como nosotros diríamos, ¿no? De un hermano, hermana que está en esta sala, digamos, un hermano. ¿Cómo? Tú eres un hermano, diríamos, pues, ¿no? ¿Cómo vas a ser Dios, ¿no? Tú. Entonces, así pues a Jesús no lo reconoció en su propio pueblo. No tenían fe que era el Hijo de Dios.
Así que no pudo hacer milagros porque no tenía fe la gente, hermanos. En su ciudad natal, entonces faltó la fe. Ciudades donde predicó también había, ¿no?, personajes que no creían. Sus oyentes, habían también algunos oyentes que no creían. Ahí están los textos bíblicos, ¿no? Sus apóstoles también. Recuerden incluso, hermanos, cuando el Señor Jesucristo resucitó y se encontró con sus discípulos en Galilea, ahí, hermanos, pues dice, algunos discípulos, miren, los discípulos, no creía todavía, a pesar que lo están viendo resucitado al Señor Jesús. Dudaban. Entonces, ese es un problema, hermanos, es un problema, ¿no? La duda ya es un fracaso tremendo, hermanos, es la perdición. Y la gran fe, hermanos, se ve, por ejemplo, hay una mujer que le toca su ropa, recuerdan ustedes la mujer que estaba enferma, creo que era 12 años, con flujo de sangre, y le tocó pues la ropa, donde toda la gente le tocaba, pero la fe pues no, con fe le tocó y se sanó. Esa es una gran fe, pues hermanos. Así tenemos que acercarnos al Señor. Un mendigo ciego, cuando escuchó que pasaba Jesús, pues gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así, la gente dice, cállate, cállate, ¿qué estás gritando ahí? No, seguía gritando, más fuerte todavía gritaba. Y hasta que el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres? Le dice, quiero que me abras mis ojos. Y el Señor le dice, así por tu fe has sido sanado. Pues no les curaba, le ponía su mano, con su mano, pues le tocaba y sanaba, ¿no? La gente. Leproso también, ¿no? Que se atrevió, ¿no?, a buscar al Señor Jesús. Y eran 10 leprosos, creo, hermanos, ¿no? Y todos se sanaron, fueron a lavarse, ¿no? Ahí a donde le indicó el Señor, y cuando se lavaron, sanitos. Uno nada más regresó, no a dar gracias, pero los demás no sé dónde se habrían ido, ¿no? Un militar pagano, hermanos, un romano, hermanos, un centurión, tenía fe también, ¿no? Cuando dijo, no, Señor, no soy digno que vayas a mi casa. Yo también soy un, un militar, un jefe, así que yo digo a mi soldado, ven, viene, anda, anda, haz tal cosa y hace, o sea, me obedece. Ahora tú, Señor, pues eres el Hijo de Dios, así que tú solamente di la palabra y mi siervo se va a sanar, Señor. Entonces, uy, el Señor le felicitó. Nunca he encontrado esta fe en todo Israel, no esa fe del romano, ¿no? Y así que como has creído, pues se ha hecho y está sano ya su siervo, pues hermanos, la fe. Entonces aquí, hermanos, se destaca la fe. Una extranjera, como Ciro Fenicia, ¿no? Esta mujer. Una lección que podemos aplicar a la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados. Sí, pues hermanos, así es. Las personas menos pensadas vemos que son gente de fe, hermanos, y están sucediendo milagros. En las ciudades, hermanos, entre extranjeros, entre paganos, entre personas con religiones diferentes, con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando se les presente la verdad responderán con una fe salvífica en Jesús. Y por cierto, están allí afuera. Así que, hermanos, tengamos fe, hagamos las cosas, hermanos, confiados en que tenemos pues un Dios vivo que está presente en esta sala y que si nos proponemos, hermanos, pues hacer la obra misionera, pues así con fe, no con dudas. A ver, resultará, nos resultará. ¿Para qué vamos a hacer una obra si estamos dudando? No, no, eso va a ser un fracaso. Es imposible agradar a Dios si nos falta fe, pues no, si vamos dudando. Con fe, hermanos, vamos a hacer tal cosa, grande o pequeña, pues con fe, porque el Señor está ahí y eso bendice Dios, ¿no? Con fe. Los terribles desastres que están cayendo, hermanos, sobre las grandes ciudades debieran despertarnos, pues, a una intensa actividad, hermanos, en la tarea de predicar el mensaje de advertencia a la gente que vive en esos congestionados centros urbanos. Mientras todavía tenemos oportunidad de hacerlo, hermanos, el tiempo más favorable para la presentación de nuestro mensaje en las ciudades ya ha pasado, dice. A ver, el pecado y la maldad están aumentando rápidamente y ahora tendremos que redimir el tiempo trabajando con mucho más fervor.
De repente hemos perdido muchas oportunidades, hermanos, de predicar el Evangelio. Ya estamos llegando a la venida del Señor Jesús y ya casi no hay tiempo, entonces tenemos que hacer rápidamente la obra de nuestra misión. El deber actual de los siervos de Dios es predicar la palabra de Dios, ¿no? En las ciudades. Cristo vino a la tierra desde las cortes celestiales, hermanos, para salvar a las almas y nosotros, hermanos, como encargados de distribuir su gracia, ese amor, debemos impartir a los habitantes de las grandes ciudades un conocimiento de su verdad salvadora. Que Dios los bendiga, hermanos. Si hay alguna pregunta, algún comentario más, hermanos, para despedirnos. Esa es la lección, pues, hermanos, de esta semana. Un resumen de nuestra lección. Ahí está con nosotros nuestra hermana Rosa Quispe Casa. Hermana, muy buenos días, hermana Rosa. Si pudieras despedirnos con la oración, hermana Rosa, te invitamos, si es que puedes, hermanita. Ah, no. A ver, si de repente, vamos a ver, aquí, ¿quién quiere pedir a Dios, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? A justamente, ¿no? A alcanzar a las personas, ¿no? De las grandes ciudades, no sé, que Dios nos utilice donde estemos, pues, hermanos. ¿Algún hermano está todavía presente? A ver, ahí que nos pueda. Por favor, hermana, ahí pídele a Dios para que Dios nos dé su Espíritu Santo, hermanita. Amén, hermanitos. Vamos a orar entonces. Pongámonos reverentes. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu santo nombre, mi Dios. Primeramente agradecemos, mi Señor, la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar estudiando su palabra, mi Dios. Te suplicamos, mi Señor, que su Santo Espíritu grabe en nuestros corazones todo lo que hemos aprendido, mi Señor, y podamos ponerlo en obra y práctica. Mi Señor, te rogamos hasta ahora que usted nos dé ese amor que necesitamos, mi Señor, para ir a otros, para poder hablar, mi Señor, de esta gracia maravillosa que usted nos da, mi Señor, que usted nos salva, Padre bendito, de que usted no hace excepción de personas, Padre amado, de que usted nos incluye a todos, Padre bendito, de que usted ha enviado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, mi Señor, de que así como algún día usted nos sacó de las tinieblas, mi Señor, a esta luz admirable, también podamos llevar a aquellos que están en la oscuridad, Padre bendito, esa luz, Padre amado, por nuestro ejemplo, mi Señor, que es el hacer su voluntad, Padre bendito. Padre amado, utilícenos como instrumento en sus manos, mi Señor. Sabemos, Padre, que no merecemos nada. Hay tanta gente, mi Señor, que está muriendo sin conocerle. Ponga esa emergencia, esa urgencia en nuestro corazón, mi Señor, de compartirles el mensaje, Padre bendito. Lo rogamos, Padre, sabemos que no merecemos nada. Te suplicamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana.